está planteado en el esquema, voy a responder las preguntas que se han formulado en el foro, bien, y después me voy a retirar porque yo estoy enferma y me levanté exclusivamente para esto. Así que lo que sí voy a hacer es cumplir con lo que se estableció en el foro, que es contestar las preguntas planteadas. En el foro y puntualmente en el foro del plan nuevo, porque en el foro del plan anterior no hubo ninguna pregunta. Todas se realizaron en relación al punto, al punto 15.3 o a la lectura de Guillermo O'Donnell. Las tres preguntas que estuvieron formuladas allí tienen que ver con esto y me parece muy pertinente y felicito a quienes las hicieron porque básicamente eso dio cuenta de la lectura y de una lectura compleja y que además tiene algunos ribetes que vale la pena mencionar. La primera cuestión es que si vamos a la lectura en sí, que habla de las alianzas Me compran torta negra el chico al vecino. que habla de las alianzas políticas en el periodo que va desde lo que sería la Revolución Libertadora en adelante, de las alianzas políticas y de las cuestiones que tienen que ver con el, la realidad de la burguesía argentina, hay que hacer una primera salvedad. ¿Ustedes vieron cuándo escribió ese artículo O'Donnell? Cri, 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 cri. Bueno, de vez en cuando es conveniente que lean eso. Al final de la lectura, eso también da cuenta de que muchos no llegaron al final, ya no lo aguantaron más O'Donnell. Al final él señala la cuestión de qué es lo que va a pasar con el régimen, el gobierno militar que está instaurado en la Argentina. La, 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 el artículo, perdón, fue publicado en la revista económica, en realidad económica del IDES, en 1977 y fue escrito en 1976. O sea que el contexto en el cual él escribe, y eso también hay que tomarlo en cuenta, es el contexto de los primeros meses del último gobierno militar. O sea que eso no alude a la caracterización de O'Donnell del proceso. Primera cuestión que no es menor para tomar en cuenta. O sea, de lo que está hablando es del proceso más que nada constitutivo del régimen iniciado a partir del 66, no del 76. ¿Bien? O sea, esa es una de las primeras cuestiones que debemos mencionar, como para tener en cuenta de que acá no hay una caracterización que alude, por ejemplo, a ver, en el programa también hablamos del Estado burocrático autoritario en relación al 16.1, que es en relación al proceso. Pero en este caso, la lectura no hace alusión a eso. Segunda cuestión, o tercera, ya no me acuerdo. Vamos a la lectura de O'Donnell y después vamos a la caracterización del Estado burocrático autoritario y ahí termina mi participación en relación a las preguntas de los foros, del foro. La lectura de O'Donnell en sí, entonces ya quedó claro, ¿bien? No es en relación al último proceso militar. Y trabaja específicamente una construcción teórica, metodológica, que tiene que ver específicamente con la vinculación entre las características de la burguesía argentina. Cuando hablamos del Estado burocrático autoritario y en relación a la presencia de la sociedad civil, para O'Donnell es un rasgo importante el papel que juega la burguesía pampeana, como él la llama, dividida de lo que se supone es la clase agrícola. Él hace una diferenciación entre burguesía pampeana y clase agrícola.
La burguesía pampeana tendría que ver específicamente, más que nada, con pequeños y medianos productores y con quienes tienen o que se vinculan con actividades relacionadas a la vida agrícola, digamos, o al campo, con todas las actividades vinculadas. Ahora, las clases agrarias serían aquellas más vinculadas al sector terrateniente, digamos, al sector en donde tienen más presencia de muchas más tierras, de mucha más dedicación, no a pequeños y medianos productores, ¿está claro? Ahora, ¿qué pasa con esa burguesía pampeana que plantea O'Donnell? Bueno, lo que dice es que esa burguesía pampeana o esos sectores intermedios habían empezado a cobrar una especial participación en la toma de decisiones de algunos gobiernos. O sea que esto no era común. Pero hay algo, no era algo especial, digo, es algo que ya venía presentándose. Pero él lo que hace especial hincapié, porque su análisis también tiene que ver con un análisis latinoamericano, y ahí es donde hay algo clave para pensar, que es el tema de los sectores populares. Fíjense que él trabaja desde la lectura, desde el 56 en adelante, o sea, luego de la caída del peronismo. Por lo tanto, cuando está hablando de esos sectores populares, él dice, la Argentina tiene después del peronismo una caracterización y una autonomía de definiciones que toman los sectores de trabajadores junto con los sindicatos, junto con los gremios, puntualmente él habla de la CGT, que no tienen el resto de América Latina. O sea, acá hay una situación que ha dejado indudablemente la impronta del peronismo, que tiene que ver directamente con esto, con la organización del movimiento obrero, ¿no? Entonces, la organización, un movimiento obrero organizado, una burguesía pampeana que cobra definiciones en cercanías de toma de decisiones, preanuncia un tipo de sociedad que cuando se instala el gobierno militar a partir de 66, que es lo que analiza la lectura, esa suerte de cruce y de trama entre los distintos sectores sociales, sumados a una característica muy particular que se vive puntualmente en los 60 de América Latina. Ahí lo pueden cruzar con algo como para aclarar qué es lo que plantea Marcos Novaro en relación a la doctrina de seguridad nacional. O sea, ¿qué pasa acá? Hay una burguesía pampeana, hay un sector de trabajadores organizados y hay unas fuerzas armadas formadas por una doctrina específica. Entonces, les digo así en términos informales, este combo se da en el 66 de una manera sumamente particular y novedosa. Entonces, esta alianza de cuestiones que nunca se habían visto en, en la vida política, genera esta construcción autoritaria de un Estado. Entonces, cuando uno habla de un Estado, bien, está hablando, y creo que lo dice O'Donnell en la lectura, él habla de el Estado es un conjunto de instituciones, dice, pero también es una trama de relaciones que tienen que ver con dimensiones políticas. Cuando estamos hablando de un Estado burocrático autoritario, estamos hablando de una trama de relaciones. Y en esa trama de relaciones, los distintos sectores sociales van a actuar por primera vez de una manera que no estaban presentes en los anteriores golpes militares. Pero a esto hay que sumarle la peculiaridad de una clase, llamémosla así, un grupo militar formado por una doctrina. Eso no se había visto en los golpes anteriores. Ni en el 30, ni en el 43, ni en el 55. Habían estado atravesados todas las Fuerzas Armadas por una doctrina. Entonces, esta conjunción de factores es lo que va a provocar
la emergencia del Estado burocrático autoritario. ¿Bien? O sea, hay una conjunción de factores, porque si no ustedes, la pregunta que podrán hacer es, ¿pero por qué surge acá y no hubo un Estado burocrático en el 43, en la Revolución del 43? ¿Por qué la del 55 no es un Estado burocrático autoritario? Bueno, lo que dice O'Donnell es justamente que a partir del 66, se dan una serie de factores que llevan, por ejemplo, a plantear que cuando él habla de Estado burocrático autoritario está hablando de un régimen militar. O sea, no puede, este concepto que él formula no puede ser pensado para un régimen civil, ni para un régimen democrático. Es un concepto que se vincula a un régimen militar exclusivamente. ¿Bien? O sea, no podríamos tomar el concepto de Estado burocrático autoritario y plantearlo un régimen democrático. Está mal. ¿Bien? Ahora, este concepto alude además a que hay una dimensión política e institucional que se da o permea en todas las instituciones vigentes y que tiene que ver con esta situación de cruce o de articulación con distintos sectores sociales. Y desde ese lugar, lo que señala O'Donnell es que las Fuerzas Armadas le instalan a la sociedad civil las características jerárquicas militares para todas las instituciones. Y desde esa manera hay una construcción burocrática, o sea, todas las instituciones tienen una identificación jerárquica de autoridades y funciones, una situación de, digamos, de trabajo en donde cada una obedece lo que le dijo la otra y así sucesivamente. Y por otro lado, eso instaura características en donde no puede permear la discusión. O sea, el régimen jerárquico implica un régimen autoritario extremo, ¿m? En donde, por ejemplo, y ahora lo puedo mencionar a propósito de las preguntas que hicieron, una de las cuestiones donde se permea esto tiene que ver con, eh, con las universidades. En las universidades donde primero se ve la instauración del Estado burocrático autoritario. Creo que lo mencioné en algún, no sé si en la plenaria, creo que en alguna de las plenarias y en la clase seguro. Las universidades fueron intervenidas en forma inmediata por el gobierno militar del 66. Se reemplazaron las autoridades, se pusieron interventores, o sea, la primera institución que le aplican la estructura burocrática jerárquica es a la universidad, y con eso van por el resto. Pero nosotros lo vemos en la universidad porque además tenemos una pertenencia a ella, digamos. Entonces, por eso lo trabajamos, ¿bien? Pero como también para ver cómo las definiciones políticas de las universidades los toman los sectores militares con sus aliados civiles en esta construcción de trama que hemos hablado. La lectura no alude a el 76. Recuerden esto, la lectura es sobre el 66. Y hay una cuestión que me permito aclarar porque era una de las preguntas, que tiene que ver con esto que hablaban de los programas de estabilización, que es también la política económica que tiene el Estado burocrático autoritario y que alude específicamente a cómo enfrentan situaciones de recesión y de devaluación, ¿no? Y estas políticas de estabilización son políticas o modelos económicos que en gran medida son instaurados por, también lo dice O'Donnell, por la perspectiva internacional que se impone para definirlo. O sea, las políticas económicas que toman los gobiernos militares del 66 y del 76 tienen que ver con definiciones que se toman a nivel o en acuerdo internacional. Fíjense que nosotros dijimos, y ahora voy al 76, todo lo que tiene que ver con la política de Martínez de Oz,
la definición de correrse de generar acuerdos especialmente con la industria nacional y favorecer toda la importación masiva de productos extranjeros que competían descaradamente y destrozaron la industria nacional. Toda la construcción que se hizo en relación a la deuda externa que pasó a ser una situación inmanejable, que fue una de las primeras herencias que le dejó a la democracia en forma inmediata, una deuda externa infernal. Ahora, esas políticas económicas tienen que ver con políticas que se trabajan a nivel externo, porque los golpes militares del 66 y del 76 en esta construcción burocrático-autoritaria tienen muchísimo apoyo de organismos internacionales de crédito y apoyo de países que obviamente trabajan a favor de líneas de crédito blandas, por ejemplo, para darlos. Ustedes dirán, ay, qué generosidad, ¿por qué se les ocurrió ahora? Esto también tiene un cruce con la doctrina de seguridad nacional. La idea de que estos regímenes instalados en América Latina, puntualmente en Argentina, O'Donnell habla de Argentina y Brasil, él trabaja Argentina y Brasil. Por eso lo quiero aclarar, el régimen de Pinochet para O'Donnell no es Estado burocrático autoritario, es otra cuestión, no vamos a entrar en esa, pero él trabaja sobre Argentina y Brasil. Lo que es cierto es que tienen gran apoyo de los organismos internacionales y apoyo de Estados Unidos, porque justamente, crucemos con la doctrina de seguridad nacional, lo que hay que frenar es el avance de ideologías de izquierda, o todas las construcciones de izquierda que se dan en organizaciones políticas, organizaciones armadas, etcétera. Yo sé que la lectura de O'Donnell es compleja, porque, a ver, acá hay dos autores que los hemos, tres, que les han ocasionado problemas. Palti, Alperín, O'Donnell. Ahora, no podemos tener una materia de historia que trabaje cuestiones políticas y constitucionales que no leamos esos autores. Porque si no los ponemos, realmente no estamos trabajando en términos académicos. ¿Bien? Yo sé que es complejo, nadie se los va a negar, pero la idea es que tengan un acercamiento, por lo menos, a definiciones conceptuales. La definición conceptual, en el caso de O'Donnell, tiene que ver especialmente con esta categoría de Estado burocrático autoritario, ¿no? Que está en una de las clases, creo que es una de las clases que yo grabé, y luego lo de la lectura, lo que les acabo de explicar, ¿está? Recuerden que lo de la lectura no es para el 76, porque esa lectura se hizo antes de la aplicación de las políticas específicas del Estado burocrático autoritario. También debo decir una cosa, al igual que con Alperín o con Palti, quienes son historiadores como ellos, en el caso de Guillermo O'Donnell fue cientista político, son intelectuales y no siempre trabajan ni definen eternamente sus conceptos. O'Donnell, por ejemplo, uno lo puede ver en esta lectura, o lo puede ver en la lectura del 78, o lo puede leer en las lecturas de comienzos de la democracia, cuando O'Donnell instaura otro concepto junto con Whitehead y con Przeworski, que es el concepto de transición democrática. Y trabaja sobre qué es lo que le pasa a los gobiernos que sobreviven, que vienen a la democracia sobreviviendo a una dictadura. Entonces, el concepto de transición democrática que hoy barajamos y que incluso algunos consideran ya obsoleto, es un concepto en donde uno de los autores que lo trabajó es O'Donnell. Por ahí lo hemos hablado un montón de veces. Ha llegado a lo coloquial, pero tiene una construcción académica. ¿Bien? Y nosotros estamos en una materia, en una carrera universitaria, y lo que tenemos que plantear es esto, es algunos aportes de algunos intelectuales argentinos importantes que están o que hicieron, porque en el caso de Alperín O'Donnell ya fallecieron, Palti
hoy es el día del cumpleaños, no le deseen feliz cumpleaños a Palti, pero Palti todavía anda dando vueltas por la vida, así que tenemos bastante para pensar las veces que va a repensar lo que hicimos ya en las lecturas del comienzo del cuatrimestre. Me parece que con eso ya lo de Guillermo O'Donnell y la lectura, la separación de comprender qué es la lectura y qué es la caracterización, el hecho de que esa lectura no alude a lo del Estado burocrático autoritario del 76, eso es algo como para tenerlo en cuenta. Bien, en relación a eso, en relación, digo, a las preguntas que habían sido formuladas en el foro, con lo que acabo de decir, está más que suficiente. O sea, que si han estado leyendo O'Donnell, vieron las preguntas que los compañeros hicieron y fueron muy pertinentes, acabo de responderlo en general e incluir algunas cositas más, ¿no? Que tienen que ver con este cruce que uno puede hacer entre, por ejemplo, O'Donnell y Novaro, y que no es Novaro, pero la conceptualización de la doctrina de seguridad nacional no le corresponde a Novaro, pero lo que digo es que en la lectura de Novaro está esa definición y se puede cruzar, esa puede ser una pregunta, por ejemplo, del parcial, trabajar sobre ese cruce entre el Estado burocrático autoritario y la doctrina de seguridad nacional, ¿no? En el sentido en que la doctrina de seguridad nacional demandaba la presencia de regímenes autoritarios extremos para su cumplimiento, ¿no? Porque en parte, como hemos visto en las proclamas y demás, había toda una línea que aludía lo hemos visto, por ejemplo, en la proclama del golpe del 76, esta cuestión de aniquilar, ¿no? Esta idea de ir contra el que piensa distinto. Entonces, eso se inscribe, por ejemplo, si tomáramos una parte del texto del acta o de alguna proclama, por ejemplo, si tomara eso que leímos la semana pasada, no, el miércoles lo leímos, ¿no? Ya estoy mal con los tiempos. Eso que hablaba de aniquilar la subversión. Bueno, si tomara esa parte, por ejemplo, ¿no? Yo lo que diría es, bueno, ahí podríamos trabajar la cuestión de la doctrina de seguridad nacional, porque en definitiva tiene que ver con la idea de destruir o de terminar con toda la influencia marxista. Acá encontré otra, encontré en el acta de los propósitos y objetivos, en el punto 2 habla el 3, perdón, erradicar la subversión y las causas que favorecen su existencia. O sea, podríamos tomar esa frase del acta y decir, bueno, crucen esto con, por ejemplo, el pensamiento o lo que instauraba la doctrina de seguridad nacional. Y ahí está clarísimo, ¿no? O sea, que tiene que ver con correrse de toda la presencia de las ideologías que para la doctrina de seguridad nacional estaban minando las bases, las supuestas bases democráticas de América Latina. Y digo supuestas bases porque se supone que instaurar la democracia desde regímenes autoritarios que no tienen pensado irse, la verdad no tiene nada que ver, ¿no? Es una contradicción en sí misma. Bueno, no sé, Pachi, si vos viste que había alguna otra pregunta. Yo vi esas tres. Horacio ayer me escribió, porque yo ayer estuve todo el día en cama, y Horacio me escribió avisándome que eran estas tres, y bueno, me parece, no sé si había una más, Francisco. Hay una cuarta ahí, ¿no? Hay una cuarta, creo. Hay una cuarta pregunta. Dígame. La estoy buscando. A ver, la tenés a mano vos, Horacio. Para que tengo... Acá las tengo, pará. Las tenés, porque si no tengo que ir a abrir otro dispositivo. Acá estoy abriéndolo yo. Ah, bueno, acá, una de las preguntas era, respecto del golpe del 62, no quedaba en claro si Perón tenía aún la proscripción
si se mantenía la proscripción, y por otro lado saber si llegó a asumir Poggi o fue Guido quien asume como presidente de la Corte Suprema, y el tema relacionado con la presidencia de Ilia. Eso es más o menos lo que Bueno, pregunto. lo de la presidencia de Ilia no tiene nada que ver con el golpe de 62, digamos. No sé a qué alude. Empecé por el final. A ver, el golpe de 62 es un golpe en donde no hay instauración del gobierno militar. Lo de la proscripción de Perón no tiene que ver con el golpe, en realidad tiene que ver con el proceso eleccionario previo. O sea, separemos los tantos. En el proceso eleccionario previo, Frondizi mantiene la proscripción del peronismo, no necesariamente de Perón, mantiene la proscripción del peronismo. Lo que dijimos es que, y están las lecturas, se presentan partidos neoperonistas con otros nombres, no se presenta el peronismo porque está proscripto, y obtiene o ganan las elecciones. Lo que piden las Fuerzas Armadas es que se anulen esas elecciones, porque para las Fuerzas Armadas hay un levantamiento encubierto, digámosle así, de la proscripción. ¿Me entienden? O sea, la proscripción no la levantó Frondizi. Lo que hizo fue permear, ¿no? Dejar pasar con los partidos y los candidatos que claramente eran peronistas. Pero en los nombres de los partidos no se decía peronismo, no aparecía jamás el peronismo. Pero sí, todo el mundo sabía, Framín era peronista, todo el mundo lo sabía. O sea, hay candidatos que eran abiertamente peronistas y no lo negaban, pero no se presentaron bajo la forma, por eso hay un mix, digamos. La otra cuestión tiene que ver con el hecho de que no asume un gobierno militar. Eso lo dijimos, está en las lecturas, está en el texto de Hudson. El que asume es Guido, y el que asume como tal es en función de una versión, yo diría, una interpretación de la cefalía muy particular, que es lo que expliqué en el plenario el miércoles, ¿no? Es una interpretación de la cefalía muy particular. Pues la cefalía está pensada cuando realmente, por ejemplo, las autoridades están enfermas, se van de viaje. De hecho, por ejemplo, ayer, que el presidente se fue a Uruguay, ¿bien? ¿Quién quedó en el ejercicio de la presidenta? La vicepresidenta, ¿bien? Supongamos que la vicepresidenta también se iba a algún otro lugar. Bueno, en el orden que sigue en la situación que está pensada. Bueno, eso es lo que usamos en el 2001, uso y abuso, donde pasamos por todas las líneas de acefalía posible, ¿no? Ahora, en el 62 hay una utilización de esto que está bien pensado, pero que se utilizó para salvar, comillas, de una nueva instauración militar. Porque Guido jura y ya, digamos, por lo pronto los militares deciden no avanzar sobre él, ¿no? Así que ahí está. La proscripción del peronismo es en las elecciones del 66, proscripción que Frondizi jamás sacó. Del 62, perdón. Bueno, en las del 66 también está proscripto, pero estamos hablando del 62. 62 está proscripto, pero hay elecciones. Y lo que piden las Fuerzas Armadas, exigen, es la anulación de esas elecciones. ¿Bien? El golpe, la llegada de Guido, toda esta situación particular hizo que efectivamente las elecciones terminaran anuladas, digamos, ¿no? Porque evidentemente no querían, y esa fue también un acuerdo indirecto con Guido como para poder seguir sobreviviendo. Ahora, la presidencia de Ilia, no sé en la pregunta porque no la veo acá, ¿qué es de la presidencia de Ilia? Alguno que tenga la máquina a mano, pues si no tengo que abrirla en otro lado. Que leyó ahí Francisco.
Ahí estoy, me había caído. Sí, no, eso está tranquilo. Yo te quería preguntar, Francisco, lo de Ilia, que no entendí cómo quedaba en la pregunta, porque no la vi a esa yo. En sí la pregunta es el tema relacionado con la presidencia de Ilia. No sé si hay una cuestión generalizada, no está bien aclarado qué es No, lo que no. se quiere saber con relación al gobierno Ah, de bueno. Ilia. Por eso, como estaba al final, estaba bien lo del 62, eso quedó claro que Sí, sí, cuáles sí. eran las dudas, eso está clarísimo. Y ya las aclaré. Ahora de la presidencia de Ilia no sé cuáles son las dudas. Si la duda es en relación a la continuidad de la proscripción del peronismo, visto que era uno de los temas que estábamos hablando, efectivamente sí, el peronismo siguió siendo proscripto durante la presidencia en realidad, en las elecciones que llevan al poder a Ilia, ¿no? No, después no hay otra cuestión porque a Ilia lo derrocan, o sea, no llegamos a otra instancia, no llegamos a otra posibilidad de que el propio Ilia haya pensado otra alternativa. En las elecciones que lo llevan al poder, el peronismo estaba proscripto. Ahora, después ya no hubo otras elecciones ahí, así que no hay, esa sería la única relación que se me ocurre. Pero después no hay otra pregunta, me parece. No sé a lo que iba. Sí, y después lo que no sé si lo habías contestado, Alfon, que estaba con relación a la presidencia de Frondizi, la tensión entre laico libre. Ah, no, eso no lo había visto. Ese, ¿Querés contestarla, ese está marcado Francisco? durante la presidencia de Frondizi, se presentan distintos puntos de Sí, tensión respecto a la política interna implementada. Uno de ellos es la decisión de Frondizi respecto a las exacto. universidades privadas. Reitero que pese a la explicación dada, no me queda del todo claro por qué es un punto de tensión. Y es un punto de tensión porque se autoriza a universidades privadas a dar títulos de la misma manera que se daban las universidades públicas sin los requisitos que tienen las universidades públicas. Ustedes dirán, ¿qué requisitos tenemos? ¿Saben cómo entramos nosotros acá, la mayoría? Y si no, después hay que dar igual por concurso. Y si no, digamos, se entra de otro lugar por designación y después finalmente se llega por concurso. Las universidades públicas tenemos libertad de cátedra. Las universidades privadas también, pero hay una presencia fuerte, por ejemplo, de una orientación que puede ser válida en términos eh, religiosos, por ejemplo. Las primeras universidades privadas fueron la UCA, Buenos Aires, Córdoba, y la Universidad de El Salvador. Las tres son universidades católicas. La primera universidad privada fue la de Morón, privada laica me refiero, ¿no? Y la atención tiene que ver porque nos manejamos de forma diferente. Digamos, nos manejamos por ingresos en forma diferente, ingresos a la docencia, ingreso estudiantil. Nosotros tenemos, eso lo han visto en la reforma, por eso no creí necesario aclararlo. En la reforma se instaura el cogobierno, las universidades privadas no tienen cogobierno. Tienen algunas formas parecidas en los últimos tiempos. En los últimos tiempos han empezado a tener algunas construcciones. Nosotros las decisiones las tomamos a través de los organismos de cogobierno. Pero lo que más molestaba en esos momentos es tenemos todo esto y ¿qué decían las universidades públicas? Van a tener lo mismo, el mismo título que nosotros cuando las características que se nos piden a nosotros no son las mismas que les piden a las privadas. Y por otro lado, en las privadas lo que hay es obviamente son pagas. Entonces la duda que estaba en el escenario del público era, ¿le van a dar a alguien, bueno, que debe abonar, que no tiene sistemas de cómo van a elegir a los docentes, van a tener el mismo título que nosotros y el mecanismo de selección docente no es lo mismo? Piensen en el contexto. Hoy, obviamente, las universidades privadas han alcanzado otros grados de
de investigación, por ejemplo, y de trabajo conjunto, incluso con universidades nacionales. O sea, la situación hoy es distinta. Pero en esos momentos era muy, muy, muy fuerte y la tensión se dio básicamente con la Iglesia Católica. O sea, la tensión se da y eso lo dice la lectura, eh, que plantea, por ejemplo, las marchas, donde las marchas a favor de la creación de universidades privadas las organiza la Iglesia Católica. Y quienes van a las marchas son colegios católicos, que tienen que ver con, bueno, porque ellos, hay que reconocer algo, la Iglesia Católica venía desde la década del 30 pidiendo tener universidades. O sea, no es un proceso que sea en el 60 y pico, no, no. Hacía décadas que la iglesia venía pidiendo tener universidades. Hacía cursos, daba distintos cursos y venía pidiendo universidades. En la época del peronismo habían avanzado un poco más y luego con el conflicto propio con Perón y demás, eso se paralizó, pero la iglesia siguió haciendo, por ejemplo, planes de estudio, pensar las carreras, eso lo estuvieron haciendo durante mucho tiempo, hasta que Frondizi les da esta opción. Pero el problema es que la diferencia, mejor dicho, la tensión es una tensión que se da con la cuestión específicamente religiosa que permea en la cuestión de la formación también de los graduados, ¿no? Y tiene que ver con distintas abordajes que obviamente una universidad privada tiene facultades para hacerlo en la medida en que forma parte del ideario. Y en eso había muchos en las universidades públicas que obviamente no estaban de acuerdo, más en esa época, ¿no? Hoy me parece que hay algunas cuestiones que han cambiado, sin embargo hay otras que siguen estando vigentes, por ejemplo, en cuanto a diferencias con las universidades públicas. Fran, ¿hay algo más? Una cosa ahí que me parece para marcar, que por ahí tiene que ver con toda la historia de la educación en nuestro país, desde las leyes laicas a nivel primarios y secundarios. La realidad también es que estos conflictos o muchas de estas cuestiones han tenido sustento o que han crecido porque el Estado, la verdad es que, ¿por qué subsidia? Que es una de las grandes discusiones. ¿Por qué subsidia todas las escuelas y la educación religiosa? Porque nunca pudo garantizar bancas para todos. Esto es una realidad. Entonces, la Iglesia vino a paliar una necesidad de bancas existentes en términos de primario, en términos de secundario, lo que generó un crecimiento educativo y bueno, y obviamente ese proyecto educativo fue llevado hasta a niveles universitarios. Y en un contexto muy distinto, yo creo que lo que marcaba a Alfon es muy interesante. Hoy en día la realidad educativa por ahí de las universidades privadas, además de ser, es distinta porque los controles también son distintos, pero bueno, nos podríamos discutir otra cuestión, pero en algunos momentos, la verdad que la educación privada tenía ciertos, no sé, ciertos rasgos que a veces estaban más vinculados a lo comercial que a lo educativo. De allí que los cambios y los controles que se hayan implementado han mejorado mucho de este tipo de situación, porque lo que no se puede negar es la existencia y además lo que tampoco se puede negar es la necesidad de que pueda existir otras posturas. Ahí, Claudio dice, también los subsidios a la educación religiosa está íntimamente relacionado con determinados periodos y gobiernos. Claramente esto es así. Lo que no se puede negar es que la educación religiosa cubrió un bache del Estado. Esto es una realidad que fue innegable. Por eso aparecen, cuando se dictan las leyes y se empieza a establecer la obligatoriedad de la enseñanza, la realidad es que el Estado no puede garantizar bancas en todas las escuelas. Sigue pasando hoy en día, con las reformas, con las leyes federales, con toda la mar en coche que me puedan decir,
pero la verdad es que el Estado no puede garantizar bancas en todas las escuelas. Pasa en las grandes ciudades, donde muchos de ustedes lo verán, y había épocas en que había que instalaban hasta carpas para anotarse, para anotar a los chicos, y nos pasa en pueblos chicos como el que soy yo, donde si no tenemos un colegio religioso, todos los chicos no tienen garantizado el acceso a la primaria o secundaria. Entonces, el Estado a veces también tiene que hacerse cargo de los monstruos que produce, por acción o por omisión. En el caso de la universidad, la cuestión iba o hilaba más fino, porque tenía que ver con la formación de profesionales con una perspectiva cercana, obviamente, a una perspectiva o laica, privada, digamos, o católica. El problema, por ejemplo, en relación a la creación de las universidades privadas, es que una de las primeras carreras que presentan para fuera de las que tenían que ver con cuestiones más cercanas a lo religioso, fue abogacía. Y la tensión se hizo muy fuerte porque decían, bueno, pero ¿por qué tiene que estar abogacía si abogacía está prácticamente en todas las universidades públicas de esa época, que no son las mismas que están hoy, nada que ver, ¿no? Entonces, ahora, es cierto que las escuelas religiosas o digamos, de adscripción religiosa vinieron a completar tal cual toda la ausencia del Estado, o en algunos casos, completamente, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. En el caso de la universidad, la tensión en ese momento era otra, ¿no? Era otra. Tiene que ver con carreras que estaban en las universidades nacionales. Pero ¿qué pasaba con, por ejemplo, la iglesia? Bueno, plantea la necesidad de tener su propia construcción de profesionales, ¿no? Y desde ese lugar es donde hace su planteo y se le concede. Es muy chiquito, pero hay algo que es muy interesante con el tema de la abogacía en las escuelas, en las universidades religiosas, y que durante mucho tiempo, donde evidentemente las influencias del matrimonio eran distintas, bueno, pero vale la pena marcarlo, porque muchos se acordarán. La enseñanza en las universidades privadas, especialmente las religiosas, plantea lo que es el derecho canónico, algo que nosotros vemos pero que hay toda una estructura, no en Argentina, pero además en muchos lugares muy fuerte, que por ejemplo lograba que muchas de esas personas que no se podían divorciar, porque estaba prohibido y no teníamos ley de divorcio, obtuvieran la anulación del matrimonio a través del derecho canónico. Porque durante mucho tiempo lo más importante era casarse por la iglesia que el registro civil. Un detalle no menor, pero como todos protegen sus intereses y todos tienen sus cuevitas para desarrollar, ¿no? No, quería agregar ahí anda la década del 60, justamente la formación del Estado. ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchan. Sí. No, quería agregar, justamente con Guido, el conflicto en el seno de la Fuerza Armada entre los azules y los colorados. Eso también influenció en los golpes de Estado, que derrocó sobre todo a Ilia, el gobierno democrático de Ilia, a través de Juan Carlos Onganía, que venía de la escuela de West Point. Había un sector de las Fuerzas Armadas y del Ejército que era proclive de incorporar militares que eran adictos a la doctrina peronista. Ahí venía el problema. En cambio, los colorados era una facción más que nada de otro sector, inclusive de la Marina también, que no querían no querían tener al peronismo como ideología porque atraía a las fuerzas de izquierda y comunistas. Entonces, la década del 60 estaba convulsionada por ese tema y por el triunfo de la Revolución Cubana. Y eso era una preocupación para las Fuerzas Armadas. Por otro lado, se estaba ya aplicando y gestando la doctrina de seguridad nacional. Entonces, en el 66, por eso el Estado burocrático autoritario que va a aplicar Juan Carlos Onganía después del golpe de Estado contra el expresidente Arturo Illia. Y van a formar tribunales de ejecución, tribunales especiales para ejecutar miembros del accionar subversivo, por ejemplo, que no llegó a aplicarse del todo. Sí, después se aplicó en el 76.
Por eso es importante saber qué pasó en el seno de la Fuerza Armada y por qué uno de las causas y factores de los distintos golpes de Estado. Hasta llegar del 66 al 72, 72-73, con esa revolución argentina, llamado pomposamente Revolución Argentina, que fue encabezada en primer lugar por Juan Carlos Onganía. Pero sí había una fuerte división y enfrentamiento entre los azules y colorados, azules que representaban Onganía y colorados que representaban otra facción, de incorporar o no al peronismo, porque eso fue una de las causales también de los golpes de Estado hasta el retorno de Perón en el 73. Quería agregar ese hecho histórico de la década del 60. No sé si... Bueno, Francisco, no tenemos nada más. No hay más preguntas, o por lo menos no hay, no sé si en el chat habrá alguno, no hay, Bueno, en el foro no hay ninguna pregunta más. Listo. Bien. En el foro, por lo pronto, ya contestamos todos, que era lo que habíamos pedido que se hicieran, ¿verdad? Yo porque no tengo el foro acá a mano. No hay más. No hay más. Bien. Listo. Yo por lo pronto me voy, ya les había aclarado mi situación. Los animo a que estudien un poquito más, es el último esfuerzo, y les deseo de verdad lo mejor. De nuestra parte va a estar toda la buena voluntad para que lleguemos a buen término. ¿Bien? Yo me retiro, ya les había dicho mis situaciones, he aguantado hasta acá. ¿Bien? Nos vemos, chicos. Yo no sé, por ahí, ya que estamos, por ahí que cada uno haga algunas recomendaciones, aprovechando que está Alejandro, Vero, Horacio y Fabián, por ahí algún punto para marcarles para mañana, me parece que estaría bueno así, porque o no hay dudas, o acá apareció una pregunta más, que no me quedó muy claro el rol de Juventud y cuáles eran sus principales ideas. Comprendí a partir de la década y tomó importancia el rol de militante, pero me quedaron dudas sobre la caracterización de esa figura y qué orientación ideológica poseían finalmente, también acerca de que tuvieron en la presidencia de Ilia. ¿Quién quiere salir al toro con esto? ¿Fabián? No, si habla de la década del 60, comienza a organizarse los primeros, después del triunfo de la Revolución Cubana, comienzan a organizarse en Latinoamérica y en la Argentina los primeros focos y grupos guerrilleros, como los Uturumpos, por ejemplo, o el Ejército Guerrillero del Pueblo, si es esa la pregunta. Es decir, la juventud en aquella época estaba, digamos, encasillada, no encasillada, sino estaba embarcada en las ideas de la liberación nacional y en las ideas de la revolución del foquismo guevarista, por el lado de la izquierda. Por el lado de la derecha también, como el grupo Los Tacuaras, es decir, hubo grupos de extrema derecha formados por grupos parapoliciales y paramilitares, que se comenzaron a gestar en los 60 y en los años 70. Eso fue el ideal de la guerra de Vietnam, el ideal de la Revolución Cubana, porque no es que eran ideas de adentro, venían ideas de afuera. Entonces hay que tener en cuenta, también estaba el movimiento hippie, un movimiento donde era proclive a la no violencia. Había muchísimo movimiento en aquel momento, estaba muy politizado las universidades, y ahí fue una década del 60, como la década del 30, una alta movilidad obrera que terminó en el Cordobazo, el 29 de mayo del 69, con sindicatos que se habían formado en Córdoba, como Citran y Citrac. Eso no lo vamos a tomar, pero si es esa la pregunta, la ideología y la militancia de aquella época, no era una militancia donde querían tener cargos públicos como ahora. Era otro tipo de militancia. Quiero aclarar, porque ahora para ser concejal matamos hasta la madre, pero en aquel momento, en la década de los 60, no tenía nada que ver ni un bando ni de otro
tener un puesto político, un puesto en ningún lado. Era una militancia de universidad, una militancia barrial, y una militancia más que nada de tipo social con ideología. ¿Sí? Eso lo quiero aclarar. Si uno habla con gente de aquella época, nada que ver con lo que está pasando ahora. Nada que ver. No eran piqueteros, no era nada, era otro tipo de militancia. ¿Sí? Si es eso, si está orientado por ese lado la pregunta, espero haberla respondido bien. No sé, Alfon, Horacio. Bien, complementando un poco lo que dice Fabián, muy bien Fabián, tal vez un poco refiere, luego de esa época, donde empieza un poco con el movimiento, digamos, a partir acá de la violencia, ¿no? De la violencia que empieza con la FARC, con el Montonero, digamos, es un poco, inicialmente, ya se ha conversado anteriormente esto, ¿no? Digamos que Perón inicialmente, el movimiento peronista, que es tan extenso, que conviven la extrema derecha y la extrema izquierda. Alfonsín hizo un comentario cuando Perón en su discurso los echa en la Plaza de Mayo, pero arrancaba una militancia, tal cual dice Fabián, que era bastante idealista, que iba mucho más allá de los cargos públicos, y es una época muy violenta, la década esa de los 70, tal así que hoy cuando hacía el comentario de la doctrina de la seguridad nacional, también tengan en cuenta que el decreto que habla de aniquilar la subversión está dictado en la época a los fines de la época de Isabel. Es decir, el tema aniquilación ya arranca con el término de la democracia. Entonces, esta juventud, esta militancia que existía, había por una parte muy violenta y estaba después la otra JP, que era pacífica. Bueno, obviamente que arranca después el tema de lo que es la franja morada y toda la militancia universitaria, que es otro tema más así extenso. Pero así como para redondear el tema que dice Fabián, más allá del movimiento pacifista inicialmente, después hubo también esa época de mucha violencia ideológica. Permitime, chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Qué haces, Ale? ¿Todo bien? Ale, querido. Respecto de la pregunta, en la década del 60, lo que tienen que tener en cuenta, me parece a mí, fundamentalmente, es que es una década de grandes cambios, no solamente políticos, también sociales, incluso hasta la parte más pequeña de la sociedad, que es la familia. Hasta la década del 50, el padre trabajaba, la madre ama de casa, era una estructura básica tradicional que se quiebra en la década del 60. Entonces vienen una serie de cambios muy importantes, hay mucha participación de la juventud y no hay una sola ideología. Surgen muchas ideologías, hay muchos pensamientos nuevos. Por supuesto, los lidera las ideas de izquierda, el marxismo, pero los grandes cambios los hace la juventud con la participación, una participación masiva, como dicen muy bien los chicos, idealista, y bueno, y también está marcado con las grandes evoluciones que se dan, sobre todo en la segunda parte de la década del 60, en donde hay grandes cambios, aunque no lo quieran creer, tecnológicos, que hoy resultan risueños, pero que fueron grandes cambios que también movilizaron. O sea, el contexto en el cual la política se modifica es una revolución a nivel mundial. No ocurre solamente en América, también ocurre en Europa, con muchos movimientos sociales. Bueno, ustedes lo sabrán, en Francia, en España. En ese contexto que tienen que ustedes ver cuáles son las ideas que proclaman estos chicos, esta juventud, que vienen en pos de cambios. Yo quería agregar eso nada más, para que hablar sin un contexto generalizado. Pero yo no sé, por ahí, alguno que quiera marcarle algunos temas para mañana, que hagan hincapié en algo que les parezca importante o que resalten de último momento para el fin de semana y que puedan repasar. Igual, Pachi, quedó un mensaje ahí sin responder, que lo pusieron recién. Francesca
¿Algún día espero poder discutir y hablar sobre el rol de Estado de educación? No, no, ese Buenos días, perdón. no me quedó en claro. No me quedó en claro el rol de la juventud. Eso era lo que se estuvo contestando recién. Y cuando se habla de la reforma universitaria, se habla de la vinculación de la universidad con la sociedad a través de la extensión. Ahí, Francesca, a ver. La reforma, yo siempre digo, la reforma, si bien el epicentro, el gran acto que se genera en términos de modificación y de transformación se da en el 18, la característica que tiene la reforma universitaria es que es una reforma dinámica, es decir, esto arrancó en el 18, pero es algo que se va gestando y modificando y produciendo cambios permanentemente. Lo interesante de la reforma del 18 es que viene a romper con un sistema educativo que estaba básicamente dominado por muy pocas estructuras de poder, en los cuales la mayor parte de los hijos de la inmigración no tenían acceso a la universidad, donde estaba monolíticamente sellada lo que se enseñaba. Eso es una cuestión absolutamente cerrada, no había posibilidad de que pasaran cosas como las que nosotros hoy hablamos acá, que cada uno tenga su opinión, que existan distintas cátedras, que los docentes puedan concursar, que cualquier estudiante pudiera elegir esas cátedras y además formar parte de ese gobierno universitario. La extensión es un concepto que aparece en la reforma y que inclusive hoy en día se está discutiendo cuáles son los y cómo implementarlo, porque sin duda es una de las grandes deudas que tiene toda la reforma, que la extensión vaya más allá de lo discursivo y pueda plasmarse en la sociedad. Tiene que ver, me parece a mí, con ese mantenimiento que ha tenido la universidad en muchos aspectos de sacralización. Es decir, si bien la universidad es pública, siempre parece que es un coto educativo de no fácil acceso. Y la extensión lo que plantea es naturalizar estas cuestiones, popularizarlos en términos de llegada a los distintos sectores y de inmiscuirse en las cuestiones que tienen que ver con la sociedad. El objetivo de la educación es, en definitiva, ese. Por eso hay que entender la reforma como un proceso que se da en el 18, que rompe con una estructura educativa que se da, pero que evidentemente es un proceso que se va modificando, mutando y que choca con distintas situaciones. Ustedes vean que la reforma tuvo avances y retrocesos permanentes. En el gobierno de Alvear tiene algunos retrocesos con respecto, por ejemplo, a lo que había sido el gobierno de Irigoyen, que después Irigoyen restaura, situación que se complejiza mucho más en la década conservadora. Sobre el fin de la década conservadora se tiende a volver a la implantación de la reforma. El golpe del 43 retrocede con esta cuestión. El peronismo, el primer peronismo, si bien establece el tema de la gratuidad, la realidad es que modifica toda la estructura universitaria y la condiciona ideológicamente. Bueno, y así vamos a ver que esto va cambiando permanentemente hasta que en el 83 se reimplanta definitivamente la reforma como fue concebida. Ha seguido las vicisitudes de la historia de nuestro país. A ver, por esto que le hemos marcado siempre, chicos, a ver, es muy difícil analizar los temas aisladamente en la historia. Así como nosotros hemos tenido golpes, distintas situaciones económicas que vamos analizando, la reforma ha estado condicionada por todos los cambios políticos, sociales que ha tenido nuestro país. Y vaya si los ha tenido. Imagínense que hemos tenido más de 50 años en donde la inestabilidad política, idas y vueltas militares, civiles, corporaciones y demás han condicionado. ¿Y esto a dónde influye también? Claramente en la educación. Y en la reforma mucho más. Por eso me parece que es un tema para verlo, ver el foco de qué es lo que se apuntó a transformar y a partir de ahí ver que eso ha ido variando y que todos los gobiernos, por ahí nosotros hemos tratado de marcar algunas cuestiones,
ha habido cambios en este sentido. La reforma en cierta manera le ha pasado lo mismo que a nuestra Constitución. Vieron que nuestra Constitución ha tenido marcha contra marcha, condicionamientos, aplicaciones, no aplicaciones, respeto de esto, estatutos por arriba, estatutos por el costado. Bueno, lo mismo le ha pasado a la reforma. Pero tiene que ver con eso, con lo que es la mutación permanente que ha tenido nuestra sociedad y los contextos de los distintos gobiernos. A ver si había algo más. Por acá. Nada más para allá. Vero. No te veo. ¿Por ahí algo que quieras marcarles para los chicos? Ahí abrió. Ahí En estamos. realidad lo que siempre destaca Alfonsina, que es fundamental con respecto a los golpes de Estado, que tengan bien en claro cómo se realiza cada uno de los golpes, si es un golpe militar nada más, un golpe cívico-militar, y qué pasa con cada una de las instituciones democráticas que tenemos cuando se realiza ese golpe de Estado. Si quedan vigentes, ¿no? ¿Qué papel asume la Corte? Eso es fundamental para que no se mezclen en todos los golpes. Después hablaron tan lindo todos que creo que agregar algo más sería medio redundante. No sé qué opinas, Pachi, vos, algo. No, el tema de las actas y estatutos hay que tener en cuenta. También, exactamente. Eso, después los pormenores, después las ideologías, bueno, si alguien lo quiere agregar hacia la respuesta. Pero el kit de las preguntas siempre las actas y el estatuto y en qué posición queda la Constitución Nacional. Exacto. Ahí focalicen siempre, estudien por ese lado. Después si le quieren agregar alguna mejor para nosotros, porque es lindo que un profesor sepa que el alumno escribe más de la respuesta, ¿no? O sea, que tenga coherencia con la respuesta. Pero las actas y los estatutos son cómo se organiza cada golpe militar, sobre todo la del 66 y el 76, más que nada. O sea, no es caprichoso eso, sino que fíjense que ustedes, lo que le marca generalmente la proclama, después el acta y el estatuto, es, bueno, ¿qué reivindican los militares o por qué situación dicen que producen el golpe? Eso generalmente está en la proclama. Entonces, y después nos marcan un plan de acción. Y eso se contradice siempre con lo que vienen a solucionar. Es decir, es una cosa muy loca, pero van a encontrar que todos los golpes van a proteger la Constitución. Y una de las cuestiones que justamente la Constitución no avala es esa forma de acceso al poder. Entonces, hay cuestiones que son meridianas en todos los golpes que a ustedes le van a servir. Y después entender las particularidades políticas que ha tenido cada golpe, los golpes con olor a petróleo, los golpes que han tenido, cuestiones que han tenido con situaciones institucionales o internacionales, lo que les marcaba Fabián, una cosa son los golpes que piensan e impulsan ese Estado burocrático autoritario, especialmente el del 66 y el 76, que además nos meten un estatuto por sobre la Constitución. O sea, un estatuto que dice que respeta la Constitución en todo aquello que no se oponga a ese estatuto, que pone en crisis el sistema jurídico, es decir, eso de la pirámide de Kelsen con cómo se organizan los poderes y demás, estos golpes lo ponen absolutamente en crisis. Entonces, esas cuestiones ustedes compararlas, poder analizar, entender. Yo siempre, la acordada de la Corte del 30, por lo mismo, porque es un precedente escandaloso en términos jurídicos. Sí, lo que también quería agregar era que tuvieran en cuenta, que es lo que se les dice siempre cuando estudian una materia como esta, es el contexto, tanto nacional e internacional, en el cual se fue dado, ¿no es cierto? Como para que comprendan por qué se llega a esa situación, ¿no? A un golpe de Estado, por qué fue generado, o no, y para eso volvemos a la proclama, que es de donde ahí van a salir los fundamentos, ¿no es cierto? Horacio, estabas ahí. Sí, no, es decir, estamos hablando un poco por la experiencia, y son las cosas que más o menos hurga Alfonsina al momento de hacer las preguntas,
que tengan bien presente, ya que hablamos de la Constitución, después del tema de los pactos preexistentes, cómo es el tema de la Constitución del 53, la época de la secesión, eso que hemos dado algunas clases, también ha hablado Capachi, pero básicamente tengan presente cómo se inicia el tema de la cuestión capital, que es una de las preguntas que también hace después Alfonsina. Inicialmente en la Constitución del 53 se fija Buenos Aires como la capital de la República, y después en la reforma del 60 se habla de una ley especial. Esto ténganlo bien presente, cómo se resuelve después con la ley de compromiso. Entonces son todos temas puntuales de la creación del año 1853 o de la reforma de 1860, que va ocurriendo, tal cual dice Verónica después, ver el contexto histórico, los factores de poder, pero hasta el golpe de Estado del 30, cómo va funcionando y cómo se va acomodando los temas clásicos, que fueron la cuestión capital y después el tema de la aduana, ¿no es cierto? Entonces, esas cosas traten de tenerlo bien establecido hasta, bueno, obviamente hasta la ley Sáenz Peña, que es otra cuestión más, es una instrumentación de una verdadera democratización. Pero esos son más o menos temas que siempre entran y que generalmente hay preguntas al respecto, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de la... No, perdón, Pachi, dale. No, dale. Ahí lo que marcaba Horacio, una cuestión a tomar en cuenta que tiene que ver con ese periodo, porque a veces nos olvidamos que arrancamos en toda esa parte, el tema de la codificación, prestarle atención a la codificación, que responde a un proceso político, que responde a un proceso de conformación del Estado. Ese proceso de conformación del Estado nacional, de por qué se llaman presidencias fundacionales, de por qué como esas tres presidencias, sin pertenecer los presidentes a un mismo sector político, establecen bases o políticas de Estado que logran instrumentarse, que después se rompe esa situación de consolidación y pasamos a, en vez de la consolidación del Estado nacional, yo digo siempre la consolidación del poder de un sector del Estado, que se pone después en crisis en el 90. Bueno, me parece que ahí tienen cuestiones muy importantes y muy gruesas, pero lo de la codificación, véanlo porque está relacionado con la Constitución, porque está relacionado con el proceso inmigratorio, porque va a tener relación con esas leyes, esas reformas a través de las leyes laicas que se van a implementar. ¿Qué es lo que nosotros les queremos plantear además de eso? Que a veces hace difícil o en la estructura que se viene estudiando la historia o que están acostumbrados a veces a estudiar, se hace difícil, porque nosotros venimos generalmente de procesos de estudio de historia, no de historia común, entonces estudiamos la presidencia, de acá hasta acá, y acá lo que tenemos es que romper todas esas limitaciones de fechas, porque los procesos no empiezan y terminan el día que asume un presidente y termina el mandato. Entonces, todo este proceso que se dio en esta etapa, que les marcó Horacio muy bien con la capitalización, fíjense que fue pasando por distintos gobiernos y cómo se fue hilando y generando una política que modificó cantidad de cuestiones legislativas. Entonces, ahí Horacio lo marcó claramente, y ese es el desafío de los exámenes de ustedes en general. Que tengan la capacidad de ir pasando a través de distintos gobiernos y encontrando que hay líneas que responden a procesos y que se van modificando. Me parece que eso es lo interesante para que ustedes puedan ver. Por eso les marqué, codificación es un temón que responde a la época. Sí, Vero. No, yo me iba a saltar un poco para el final del programa, cuando se habla de los derechos humanos, que eso también se les hace hincapié, que tengan en claro a partir del retorno a la democracia, cómo fue la implementación y cuáles fueron las políticas que se tomaron con respecto a eso, ¿no es cierto? Que a veces nos pasa que vemos en los parciales que también lo tratan de una manera como que se les mezcla y no les termina de quedar bien en claro cuáles fueron las políticas que fueron asumiendo los distintos gobiernos con respecto al tema de los derechos humanos. Se habla del juicio a las juntas, la ley de obediencia debida de punto final, pero que tengan en claro, en concreto, cuáles son las políticas que se implementan con respecto a eso.
más o menos a grandes rasgos es lo que tienen que tener en cuenta según cada gobierno, ¿no es cierto? Para no entrar en detalles. Sí, ahí el otro tema que tienen me parece interesante para prestarles atención, que no necesitan leerse las constituciones enteras, pero es las reformas, o sea, las distintas reformas que se van produciendo, que tengan la posibilidad de comparar esas cuestiones que van pasando, es decir, que pasa en el 66, esa pequeña reforma del 98, qué es lo que ocurre con el 49, pero comparar y ver las diferencias. No es lo mismo el proceso constitucional del 49, te puede gustar más, no gustar más, ver cómo se dio, ¿no? Que la reforma del 57. O sea, hay cuestiones muy gruesas ahí que tienen que ver y que tienen que analizar. Porque nos hemos encontrado situaciones que dicen, bueno, pero las dos garantizaron los derechos de los trabajadores. Y la verdad que, o sea, en el medio, esas dos reformas dan muchísima tela para cortar. ¿Cómo fue el procedimiento? Bueno, esas cuestiones son las que ustedes van a tener que tratar de ir hilando, porque son muchas preguntas para analizar y para conflictuar estas situaciones y para pensarlas. O sea, a lo que apuntamos a eso, que muchas cuestiones tengan que pensarlas ustedes, opinarlas y construirlas. Como es a libro abierto, digamos esto, no se les pide copio y pego artículos simplemente para que cuando se les hace la alusión a alguna constitución, sino simplemente que analicen el proceso político por el cual se llegó a esa constitución, ¿no es cierto? Y por qué se reconocen en el articulado esas cuestiones. Me parece que es el fundamento del... Sí. Y además hay una cuestión más allá de todo que me parece que es importante para todos, para que ustedes, tanto chicas y chicos, puedan verlo en lo que es más allá de aprobar la materia. Ustedes están en una carrera donde hoy por hoy esta materia forma parte de un introductorio. El ciclo introductorio tiene un objetivo y es forjar su personalidad, por así decirlo, su forma de estudio, su forma de concebir o de comprender las materias de alguna manera. Eso exige que ustedes vayan adaptándose a cantidad de cuestiones que son nuevas, que tienen que ver con el ámbito universitario, que ustedes traían, y que hacen que, por ejemplo, esta materia le genere todas estas complicaciones y conflictos, como les decía Alfonsina, con Hilda Sábato, con Halperin Dongui y con otra serie de autores, para entender y que ustedes se acostumbren a trabajar y a razonar de otra manera, porque esto es lo que les va a permitir, generando los razonamientos o las contextualizaciones eso, en las otras materias cuando vayan a lo específico. Este es un proceso de construcción. Y la carrera la van a ir construyendo ustedes y se tienen que ir adaptando de esta manera, por eso tienen un ciclo introductorio, por ahí van profundizando algunas cuestiones hasta después llegar a la práctica. Porque no es que uno tiene que ir adaptando y programando su cabeza a algo que no está acostumbrado. Se cortó la comunicación ahí. Sabemos Pachi. que es molesto. Se te congeló la señal, Pachi, en lo último. No sé si querés repetir. ¿Estoy? Ahora sí, ahora se te ve, pero se te congeló y no creo que las chicas hayan podido escuchar. ¿Estoy? Dale. Por eso, la idea es eso, que ustedes vayan construyendo este proceso y se vayan entendiendo por qué hasta la forma. Verónica les marcaba algo, además tienen la posibilidad de hacer un examen a libro abierto, que genera más complicaciones, claramente, pero también les genera más desafíos. Me parece que como estudiantes les generan más desafíos y creo que estamos ante una materia bastante más compleja que lo que era antes, y me parece que posteriormente se va a terminar valorando más. No sé si hay alguna duda, alguna cosa más para agregar, si no, chicos.
nos veremos el día del cadalso. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Hoy? ¿No hay nada? Yo creo que ya los podemos liberar. Me parece que sí, pero... ¿Saben mucho? Tienen mucho por leer, tienen mucho por leer. Ese es el problema. Y uno siempre duda de todo, hay que leer y leer. Bueno. Bueno. Listo. Hacemos como Suerte. que nos vamos y nos vamos. Bueno. Y nos vamos. A estudiar. Buen fin de todos. Adiós. Igualmente, y suerte. Mucha suerte.